Pues miren, la mañana de este lunes y pues ayer domingo 2 de abril se celebró el Día Mundial sobre la Concienciación sobre el Autismo. Pues hoy tenemos a través de la plataforma de Zoom al psicólogo Luis Felipe Ubaldo Martel León. ¿Quién es él? Pues él es licenciado en psicología, maestro en investigación en psicología aplicada a la educación y estudiante de doctorado en investigación psicológica en educación inclusiva por la Universidad Veracruzana. También fundador y director general del Centro Educativo Vía AAC y asesor de instituciones públicas y privadas en México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y España en temas referentes a la neurodiversidad, así como conferencista internacional. Luis Felipe, psicólogo, te agradecemos mucho que estés con nosotros la mañana de este lunes y para hablar precisamente sobre la concienciación sobre el autismo, un tema en el cual te has especializado. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y con gusto compartiremos información y experiencia con respecto a este tema tan importante que afecta a un porcentaje elevado de la población a nivel mundial. Sí, pues bien, ¿por qué es necesario, Luis, por qué es tan necesario hacer conciencia sobre el autismo? Una pregunta muy sencilla, pero yo creo que muy básica y muy importante. Sí, mira, desde la propia base de la palabra conciencia, el significado tiene que ver con conocimiento responsable, ¿vale? Entonces, es importante en primera instancia tener conocimiento responsable sobre cualquier situación. En este caso, sobre el autismo, al tener unas cifras muy importantes en México actualmente, pudiera estarse diciendo que 1 de cada 88 niños tiene el diagnóstico de autismo. Sin embargo, a nivel mundial están saliendo otras cifras en las cuales esta situación está en aumento. Entonces, cuando es una situación de que podemos llevarlo con agravantes ya directamente sobre las situaciones de salud y de institucionales también, pues tenemos que establecer un conocimiento responsable en cada una de las índoles que pudiera estar afectando a esta población, ¿sí? Conciencia sobre el diagnóstico, conciencia sobre la diversidad, sobre ser sensibles, sobre ser empáticos, sobre literalmente estar en una formación constante, en una orientación constante por parte de las familias, por parte de los centros educativos, por parte de las instituciones públicas y las instituciones evidentemente también privadas. ¿Para qué? Para que con ese conocimiento responsable sobre lo que es el autismo y el impacto que tiene sobre las familias y sobre todos los mecanismos o todas las situaciones o instituciones en las cuales ellos y ellas tienen interacciones cotidianas, pues entonces podremos dar respuestas certeras o respuestas cada vez más próximas a mejorar su calidad de vida. Luis, permíteme exponértelo de esta manera, porque este tema del autismo también requiere de aceptación. Claro. Yo, Roberto Morales, soy hijo mi hija es autista, mi hija Natalia es autista, y créeme que como padre, mi hija Natalia tiene 7 años de edad, como padre ha sido algo muy difícil. Primero aceptarlo. Y creo que antes de aceptarlo, el miedo. Claro. El miedo a saber realmente qué pasaba con ella. Y posteriormente la aceptación. La aceptación, y créeme que hace quizás 15, 20 años, yo no sabía nada sobre el autismo. Nada, absolutamente nada. Yo creo que casi ni se escuchaba hablar del autismo. Y el día de hoy ya estamos hablando de hacer conciencia, de saber que es una situación que quizás algunos padres de familia tienen la opción de decir, mi hijo
con autismo, es Juan con autismo, o algunos, como en mi caso, decir pues plenamente que mi hija es autista. Sin embargo, es algo que se respeta y que el día de hoy pues también estamos hablando de neurodiversidad, términos que nos resultan hasta nuevos. Sí. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje a los papás? Porque esto pues muchas veces tenemos la oportunidad de detectarlo en la edad temprana. Así es. Mira, creo que esa situación, lo que comentabas acerca de esta incertidumbre o este desconocimiento que existe y esta situación de sensibilización a la familia va incluso antes de presentar autismo en la familia. Vamos a ponerlo así, el autismo como un fenómeno, no solamente inherente en este caso a tu hija o en este caso a la persona que tiene la condición en específico. Creo que desde las propias expectativas que se tiene cuando se va a tener un hijo, o sea, esa construcción que se tiene de un hijo o una hija al momento de identificar que ciertas conductas o cierto desarrollo no se está dando como se espera que debieran de darse, pues entonces viene un proceso por allí de choque, de conflicto, de confrontación por parte de la familia que genera incertidumbre, que genera una inestabilidad en todos los sentidos para la familia. Entonces, cuando la familia se entera y escucha por primera vez el nombre de autismo, como tú bien lo mencionas, hace algunos años esto era algo muy desconocido, ¿sí? Y no desconocido no porque no se supiera que existiera algo, simplemente porque no había los mecanismos precisos para poder determinar, no había los protocolos, no había procesos, procedimientos precisos para poder detectar y diagnosticar esto en edades tempranas, como bien lo mencionas. Entonces, esta mejora de los procesos cada vez que se da cada vez mayor, bueno, y que aún falta muchísimo para poder establecerlo, porque a nosotros todavía nos llegan chicos de 6, 7, 8, 15 años para poder diagnosticarlos. Imagínense ustedes todo el proceso de intervención que ya se están perdiendo. Ha ido evolucionando todos estos procesos, así como ha ido evolucionando los procesos y los protocolos para poder dar un servicio y tener buenas prácticas sobre cualquier proceso, detección, diagnóstico, atención, también los conceptos van cambiando. Sí, anteriormente se hablaba que era una persona, como tú lo mencionas, autista, pero después hubo una evolución y se hablaba de que primero hay que anteponer a la persona y después a la condición. Entonces se hablaba de una persona con autismo con respecto a que la persona no la determina su diagnóstico en particular. Y actualmente está la perspectiva, bueno, no actualmente, estamos todavía en este puente entre la perspectiva de utilizar el término autista, que algunos lo ven como despectivo, pero la población, un cierto sector de la población que tiene autismo prefiere llamarse, que les digan que son personas autistas. ¿Por qué? Porque esta es parte de su condición de vida, ¿sí? Eso es lo que les hace ser Luis, lo que les hace ser María, lo que les hace ser Natalia, cualquier nombre en específico. Entonces, y actualmente se está utilizando el término de neurodiversidad para posicionar que existen distintas formas de procesar la información del cerebro y que eso hace tener una condición de vida, ¿vale? Y que eso nos hace de alguna manera ser cada vez más sensibles. Aquí la situación es que evidentemente los conceptos permean muchísimo las prácticas, pero muchas veces se dejan de lado las prácticas por estar peleando o no peleando, sino estar discutiendo sobre los conceptos, ¿sí? Creo firmemente en que el esfuerzo mayoritario se tiene que poner sobre en que cada uno de los actores que envuelven este fenómeno del autismo, ojo, viéndolo como un fenómeno y no una cosa, como se los mencionaba, inherente al niño, a la niña, o al adolescente o al adulto, sino es el autismo en la familia, es el autismo en la escuela, es el autismo en el restaurante, porque cuando lo ponemos en ese sentido, tenemos que pensar en que si es el autismo en la casa, tenemos que pensar que en la casa quién se encuentra, qué se encuentra, con qué contamos. Y cuando empezamos a pensar como fenómeno y no como inherente solamente a una persona, tenemos que pensar en todas las estrategias que
y en escribir procesos, protocolos, pensar en buenas prácticas para decir, si está abuela y abuelo, o sea, ellos cómo podrían generar situaciones en las cuales esta persona y cualquier persona dentro de la familia neurodiversa pueda ajustarse y pueda convivir, ¿ok? Y tenga una buena calidad de vida, buena interacción, etcétera, y evidentemente que sea feliz dentro de cada una de las dinámicas. Entonces, hay muchas cosas que están evolucionando, pero yo soy muy partidario y sí me gusta enfatizarlo mucho en que los conceptos sí permean lo que hay que hacer, pero hay que enfatizar más en lo que hay que hacer dentro de cualquier situación para poder dar respuesta a cualquier persona con este diagnóstico. Luis, quería comentar, ¿no? Esta parte de lo difícil que fue, la incertidumbre y todo esto, pues igual lo viví yo como padre, igual Angelita como madre de Natalia. Yo quisiera plantearte, Luis, desde tu visión de experto, ¿qué tipos de discriminación enfrentan las personas con autismo? Sí, mira, hay un debate muy fuerte entre si el autismo es o no es una discapacidad. Yo digo que el autismo es una condición discapacitante, ¿vale? El problema es que hay una como subcategoría que les llaman muchas veces discapacidades invisibles, ¿vale? Entonces, cuando se tiene una discapacidad invisible, que es que físicamente no observas nada, ¿sí? Como lo es el síndrome de Down, el X frágil, el Angelman, cualquier otra condición sindrómica, ¿ok? Entonces, pareciera ser que las expectativas de la sociedad, y no solamente las expectativas, sino los requerimientos de las convenciones en la escuela, en el restaurante, en la familia, yo siempre le digo el deber ser, el deber, que tienen que hacer dentro de cada uno de los contextos se sigue exigiendo sin ningún ajuste en particular. Entonces, cuando esto ocurre, se espera que los niños y las niñas se ajusten a la situación o a la convención y no la convención o la situación, más bien sea un esfuerzo en conjunto entre, por ejemplo, la escuela, los actores de la escuela, las prácticas, okay, las perspectivas, las cualidades, etcétera, y también el esfuerzo inherente de la familia, del niño, de la comunidad educativa en general. Entonces, cuando vemos o identificamos, no que identificamos, sino no hay una situación visible, pues entonces se espera que la persona, el niño o la niña o el adolescente o la adolescente puedan ajustarse y nosotros no hacemos ningún ajuste en particular. Entonces, al este chico o chica entrar en un contexto en particular y al no ajustarse, muchas veces el catálogo es por una baja comprensión y una baja conciencia, por eso es importante el día y todos los días hablar de autismo. Hablar de esto implicaría que tendríamos que estar pensando en las cualidades y características de él y o ella, y esas características o cualidades, cómo van a impactar la situación dentro del aula, en este caso la escuela, y el docente pensar en cómo sus prácticas impactan en la vida de este chico o chica y de cualquier niño dentro del aula. Entonces, cuando eso no ocurre, ¿sí? Y cuando un niño diagnosticado con autismo tiene dificultades para poder ajustarse socialmente dentro del contexto, tiene dificultad, o el contexto literalmente es aversivo a nivel de sonidos, a nivel de olores, a nivel de formas de contacto, que los demás niños quieren este contacto más, que hay mucho movimiento, que hay mucho ruido, etcétera, pues ellos literalmente sufren. Y cuando sufre uno lo externa con la comunicación. Y a pesar de que este niño o niña no hable, puede gritar, puede salir corriendo del aula, puede aventar cosas, etcétera, porque no sabe cómo comportarse o el contexto está siendo completamente agresivo con él. Entonces, al este chico o chica presentar manifestaciones inapropiadas, pues la calificación que se le da por parte de sus compañeros y por parte de los docentes o de la comunidad educativa muchas veces es hacer calificativos sin ese conocimiento responsable. ¿Sí? Es un mal educado, es que no hacen nada en casa, ¿sí ves? Entonces, al ocurrir esto, ¿sí? Entonces las reacciones al estar
fundadas no en un conocimiento responsable, sino solo en creencias, entonces los calificativos hacen a las personas tener reacciones viscerales. Y entonces la reacción más visceral es aislarse, cuando ellos se aíslan, ¿sí? Aislarlos, ¿sí? Hacer comentarios despectivos sobre él o la familia, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos chicos con esta condición de discapacidad y son chicos o chicas que hablan, entonces son muy vulnerables, no comprenden situaciones sociales, entonces muchas veces, aunque pareciéramos estar bastante sensibilizados y ser bastante humanos, muchas veces las personas buscamos a las personas más vulnerables. Entonces, cuando son vulnerables, pues muchas veces se abusa de estas personas porque estas personas quieren encajar, ¿sí? Pero no saben cómo encajar, no comprenden cuando están las intenciones de las demás personas, entonces tienden, y en un porcentaje muy, muy elevado, también al ser una condición de discapacidad invisible, tienden a ser muy buleados dentro de los contextos, ¿sí? O aislados dentro de los contextos, o agredidos dentro de los contextos. Entonces, sí, son personas muy vulnerables en todos los sentidos. Hay que entender que el autismo es un abanico, ¿sí? O sea, no hay un mismo tipo de autismo, sino por eso hay muchos autores que les llaman autismos, ¿ok? Que hay tanta diversidad dentro del autismo, desde las personas que no hablan hasta las personas que hablan, ¿ok? De las personas que tienen dificultades muy fuertes para aprender a las que aprenden dentro de contextos regulares sin inconvenientes. Al haber un abanico de posibilidades tan amplia, las reacciones aversivas sobre ellos son tan distintas, pero generalmente es porque son personas muy, muy vulnerables. Hay algunos autores que dicen que el autismo es la condición más discapacitante, ¿sí? Dentro de todas las condiciones, porque es una condición de discapacidad invisible, pero aparte el problema social comunicativo, el problema de no comprender muchas veces situaciones, no les permite ajustarse y entonces muchas veces, aunque hablen, etcétera, son dependientes de muchas cosas. Ya puede ser desde completamente dentro de la dinámica de vida hasta en situaciones sociales o de relaciones, incluso afectivas. Luis, has hablado de las características hipersensibles de las personas con autismo. Sí. Has hablado, pues de alguna manera, de si la falta de conocimiento, pues nos lleva muchas veces a no comprender la situación de las personas autistas. Y yo quisiera preguntarte, porque tú también eres asesor, no solamente en México, sino en otros países, de instituciones educativas en relación al tema de la neurodiversidad. Sí. En ese sentido, ¿qué tanto nos hace falta en México? ¿Qué tanto hace falta en las escuelas de México conocimiento sobre el tema del autismo? Mira, hay que entender en primera instancia que en estos países hay distintas realidades a nivel instituciones, ¿vale? Por ejemplo, en Argentina y en España, el tema de las condiciones de discapacidad o de la neurodiversidad está subvencionada, ¿vale? Hay porcentajes económicos, hay sistemas estructurados de salud que envuelven completamente la familia, ¿vale? Entonces, de alguna u otra manera, el apoyo económico, institucional para las familias, etcétera, es bastante sólido, ¿sí? La realidad de México, pues, no es esa. Sí, la realidad de México es que las familias tienen que buscar, en la mayoría de los casos, servicios privados. Hay muchas instituciones actualmente que el DIF tiene, pero o por distintas perspectivas, porque tienen distintas perspectivas cada institución, o por el alcance que tienen, no se dan abasto directamente ante esto. Y aparte, las instituciones no están listas, no están sensibilizadas, no tienen conocimiento responsable sobre ello. Entonces, y no solamente las instituciones de salud, sino el transporte público, las cuestiones de los aeropuertos, etcétera. Tú llegas a otros países y dices, wow, hay mucha información sobre autismo,
en las aerolíneas pueden ir identificados y hay muchos procesos que envuelven a la familia del chico para que puedan tener un ambiente menos aversivo a nivel sensorial. Nos falta muchísimo, ya tenemos las leyes, ¿no? Ya están las leyes escritas. Aquí la situación es que tenemos que hacer un puente entre las leyes y lo que se está haciendo en la práctica directamente en cada una de las instituciones educativas, de salud, etcétera. Entonces, creo que eso nos falta. Creo también que el sistema educativo mexicano y los profesores en particular están haciendo un gran trabajo. Muchas veces no lo saben, no saben que están haciendo un gran trabajo. ¿Por qué? Porque los protocolos o procedimientos no se escriben y ese es un problema enorme. Si te vas a otro país, por ejemplo España, hay procedimientos y protocolos que escriben las universidades, que escriben las instituciones de cómo atender directamente a un chico con alguna condición de Sí. discapacidad. Hay manuales. Luis, tenemos 40 segundos por la Perdón. plataforma de Zoom. Sí, Seguramente vamos a hablar más sobre el tema más adelante. Te agradezco mucho. Ya para cerrar, espero tus palabras. sí, nada más, nos falta mucho, hay que trabajar mucho, hay que comunicarnos, hay que hacer redes institucionales entre privados, públicos y la comunidad familiar, ¿ok? Pero esas redes en función de escribir procesos y procedimientos, establecer protocolos y buenas prácticas propias de México. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo y muy agradecidos de verdad. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten aquí estamos a disposición. Gracias, Luis. Pues bien, después de esta conversación con un experto en relación de temas de neurodiversidad, en el contexto del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Luis Felipe Ubaldo Martel León, él es asesor de instituciones educativas, no solamente en México, sino también en otros países.